Bien, bueno, ahora sí empezamos, así lo puedo ir grabando. Nos habíamos quedado la última vez en las causas que aparecían de alguna manera de la deuda pública, ¿no? Eh, Básicamente habíamos visto que una causa era el tema del déficit en la balanza comercial, ¿no? Ese déficit, recuerdan, es muy sencillo, es lo que exportamos menos lo que importamos, ¿sí? Nosotros básicamente exportamos trigo, soja, ganado no, la parte cárnica, etcétera, o sea, productos primarios, ¿sí? E importamos teléfonos celulares, productos electrónicos, cuestiones de mucho textil, etcétera. Cuando hacemos la cuenta, esa cuenta puede dar deficitaria o puede dar superavitaria. Bien, en general se tiende a tener una cuenta superavitaria, pero no es la muerte tener un déficit. De hecho, hay países que tienen déficit todo el tiempo, pero encuentran una manera de que alguien, ya sea el mercado interno, financiero o el externo, le preste el dinero para seguir adelante. ¿Sí? El problema es cuando ese déficit se vuelve muy grande e insostenible y requiere mucho financiamiento para poder sostenerse. Bien, la otra cuenta importante, quizá más importante para nuestro país, es lo que se llama la cuenta corriente externa de la balanza de pago. ¿Qué es eso? Es cuando a la primer cuenta le sumamos lo que hay que pagar por deuda financiera, tanto de los acreedores externos del Estado como de los privados, ¿sí? Quizá hoy, en este momento, uno de los principales problemas que tiene nuestro país y que lo estamos viendo todos los días a las 3 de la tarde, cuando aparece el valor de los diferentes valores del dólar, es precisamente qué está pasando con esa deuda privada externa, ¿sí? Que hay que pagar. Alguien la tiene que pagar, empresas que lo tienen que pagar. Si no la pagan, las empresas entran en default, entran en quiebra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le sumamos a la balanza comercial la deuda financiera, esto nos puede dar una cuenta superavitaria, equilibrada o deficitaria. Ahí es donde nosotros estamos teniendo un fuerte déficit. Y como son dólares, hay que encontrar los dólares para pagarlo. ¿Alguna duda queda acá? Porque yo lo había adelantado la vez pasada, pero me interesa que quede claro. ¿Eh? ¿Comentarios? Bien. ¿Qué es lo que explica esta situación? Lo que explica esta situación es que si nosotros tomáramos a los 200 y pico de países que están reconocidos como soberanos en el mundo y le sumáramos y le restáramos todos los déficits y todos los superávit de la cuenta corriente, esa cuenta ¿cuánto debería dar? Pregunta. Cero. Cero, debería dar cero. ¿Por qué? Porque todos en ese mundo de colaboración nos prestamos y somos acreedores. Y así gira el mundo comercial y financiero. A esta cuenta tiene algunos problemas. Uno de esos problemas es que es la cuenta en blanco. Acá no está el contrabando, la esclavitud, la trata de blanca, la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción. Todo ese dinero negro está como fuera de la cuenta, ¿sí? Pero esa cuenta, de alguna manera, que debe dar cero, muchas veces da una idea de la magnitud de esta cuenta en negro. Entonces, manejándolo con la cuenta en blanco, debería dar cero. ¿Por qué? Porque todos somos deudores y acreedores. Uno de los principales deudores del mundo es los Estados Unidos, ¿sí? O sea que
cuando hay un país que es deudor, hay alguien o algunos que lo están financiando. En este momento, Estados Unidos es el país que es financiado por casi todo el mundo, entre ellos China, Argentina, Rusia, etc. Este es un poco el equilibrio. Ahora, hay algunos, como Estados Unidos, que todos lo financian. Hay algunos, como nosotros, que nadie nos quiere financiar. Bien, esa diferencia importante que hay, más que en lo comercial, en la cuenta final que integra el pago de deuda financiera. ¿Se comprendió este concepto? Nuestro país tenía una situación tuvo déficit comercial y déficit financiero. Bien, eso es malo, muy malo. En este momento tenemos superávit comercial y déficit financiero. Y la cuenta nos da negativa. Bueno, algún elemento positivo estamos teniendo. Lo que quiero decir es que no todos son malas noticias. Y ahora vamos a ver en este problema, ¿no? Que lo tienen prácticamente todos los países latinoamericanos o todos los países que exportan productos primarios y no exportan productos finales, industrializados, ¿sí? Pero principalmente nuestro país es un caso muy particular de esta situación, ¿sí? Que en muchos momentos de la historia, diría en casi todos los momentos del siglo XX y parte del siglo XXI, mientras las materias primas tenían un valor que iba decreciendo, las materias industrializadas tenían un valor creciente. A esto se denomina, lo crea la idea un argentino que es el fundador del Banco Central de nuestro país, que se llama Raúl Prebisch, que funda el Banco Central a los 36 años, una especie de premio Nobel de Economía que nunca lo obtuvo, pero que lo debería haber obtenido. Él crea esta idea de el deterioro de los términos de intercambio. Él dice, mientras los países industrializados cada vez venden sus productos a mayor cantidad de dólares, los países que tienen una producción primaria, cada vez eso vale menos, entonces hay un deterioro en ese intercambio y cada vez hay que exportar más para ganar lo mismo. ¿Se comprende este concepto de este argentino Raúl Prebisch? Él lo hace para todo Latinoamérica y funda otra institución, se llama el CEPAL, que es la Institución Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica, muy importante, recomiendo entrar en los artículos de CEPAL, y ahí de alguna manera es como la doctrina dominante es esa, es decir, bueno, hay un problema. El problema es que a Latinoamérica, como a África y a otros países, le cuesta cada vez más lograr lo mismo, porque sus exportaciones no crecen al mismo nivel en cuanto a precio que las industriales. Bien, esto ha tenido momentos de excepción. Uno de esos momentos de excepción fue la primera década de los 2000, cuando la soja, el petróleo, todos los productos primarios toman un precio internacional inusitado, ¿sí? Y permite que la mayoría de los países que exportan exportaciones primarias comiencen a acumular reservas en sus bancos centrales. Entonces, cuando nosotros vemos con orgullo que Argentina acumuló reservas en los primeros 10 años de la década, en realidad no fue un tema solamente argentino, fue todos los países de Latinoamérica que pudieron hacerlo, ¿sí? Porque sus exportaciones ganaron mucho precio y a mismo nivel de exportación del pasado se ganaba digamos, por lo menos 2 veces más. ¿Me comprenden? Ahora bien, vamos al segundo problema. Me interesa que todos podamos seguir esto. Si tiene alguien una duda, lo pregunta. Muchos países tienen productos primarios a través de monopolios públicos o privados.
ejemplo, Chile vive gran parte de su auge gracias al cobre, que saca de la misma cordillera que nosotros de este lado tenemos, pero ellos sacan cobre y viven con esa posibilidad. Esa empresa está nacionalizada. Entonces, cada vez que el cobre comienza a subir en su precio, y así es un montón de países, Bolivia, etcétera, con los metales, los minerales, o el petróleo en los países árabes o en otros países, como son empresas monopólicas y básicamente estatales, toda la ganancia de la empresa, si no la dilapidan, como sucedió en Venezuela con el petróleo, en realidad es ganancia en dólares para el país. Y el país acumula esos dólares en su banco central. Y no le tiene que pedir permiso a nadie. ¿Se comprende este concepto? Cuando es una empresa privada también es sencillo. ¿Por qué? Porque hay que ir y controlar a esa empresa privada. Entonces el Estado va y controla cuánto exporta y le saca una parte. Uno me dirá, bueno, pero mucho lo evaden impositivamente. Puede ser, pero es muy sencillo ir a ese lugar, revisar el caño de petróleo y ver cuánto está saliendo y cuánto se está vendiendo. En nuestro caso particular, la situación es más complicada. Hay lo que se denomina, ahí lo pusimos, una doble transferencia. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra producción exportable está en poder de miles de productores en todo el país. ¿Se comprende? Entonces, esos productores se la llevan a una cantidad discreta de exportadores que son finalmente los que van a exportar. Entonces, acá la situación es doble. Por un lado, hay que exportar los productos. Y por otro lado, a través de lo que se conoce como retenciones, derecho de exportación, se le absorbe parte de esa renta. ¿Sí? Y la parte de esa renta no se puede ir compulsivamente a sacársela, porque está distribuida en una cantidad de productores y los productores de alguna manera van planeando cómo es que manejan la liquidación de esas exportaciones. ¿Se comprende? Entonces el mecanismo es mucho más complicado para poder lograr que el Estado pueda hacerse de esos dólares para sus reservas. Sebastián. Sí, Sebastián. Una pregunta, ¿cómo se llama el mecanismo Sí, de retención? se le llama, algunos lo llaman la doble transferencia, ¿no? Porque Algunos lo llaman la doble transferencia. ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. ¿Se escucha bien? No, sí, pero sería, dijo que, perdón, los productores se lo dan a los exportadores y Sí. se le retiene una parte. Esa retención en sí, ¿cómo se Sí. llama? ¿O esa Bueno, doble esos son los transferencia? derechos de exportación. Los derechos de exportación, las esos son los- retenciones. ¿Bien? Son las retenciones. Entonces, lo que para muchos países es muy sencillo, porque o lo maneja el Estado directamente o lo tiene una empresa, ¿sí? Para el caso nuestro, primero el sector privado lo tiene que producir y exportar, y después, una vez que ingresa al país, ingresan los dólares y el Estado le retiene impositivamente una parte. Podría suceder que, como sucedió durante los años 90, que no existieran retenciones, ¿sí? Entonces lo que había que hacer era cobrar el impuesto a las ganancias de esas empresas casi familiares del campo, etcétera, distribuida en una extensión de kilómetros fenomenal y entre miles de productores. Eso realmente fue muy complicado. ¿Por qué? Porque controlar las declaraciones juradas, etcétera, etcétera, es muy complicado. Entonces, hay una situación de gran tensión siempre entre el productor agropecuario y el Estado, los gobiernos, por decir, bueno, pagame el impuesto a las ganancias. Ese impuesto a las ganancias es de difícil
recaudación muy costosa en un país como el nuestro, donde también hay maneras de eludirlo, etcétera, se imponen hacia, digamos, el 2001 por ahí, 2002 exactamente, nuevamente las retenciones, que son de muy fácil cobro en principio, ¿sí? Pero ahí después está la discusión de cuál es el límite para pagarlo. Y tenemos el caso de la resolución famosa 125, por lo cual lo que estipulaba esa resolución era que a mayor valor del dólar, mayor era el nivel de retenciones, ¿sí? Entonces, una suerte de rebelión del campo, repito, eso ahí se vio claramente que era un conjunto social muy extendido, no eran 3 o 4 latifundistas, sino que había, por un lado, chacareros, por otro lado, latifundistas también, por otro lado, familiares que tenían como herencia parte del campo, pero que vivían en la ciudad, que efectivamente se veían complicados por esa situación. Entonces, bueno, este fue un poco la manera por la cual esa idea de imponer retenciones móviles fracasa en nuestro país, ¿sí? Pero no le faltaba cierta racionalidad. Por ejemplo, imagínense ahora, ¿no? Si se liberara el dólar y se fuera a 170, ¿sí? ¿Por qué razón no se pagaría un poco más dada la excesiva, digamos, onerosidad y ganancia de un pequeño sector frente a toda la sociedad? Ahora, calcular cuándo eso deja de ser una confiscación es muy difícil, ¿me comprende? Entonces, las buenas ideas mal llevadas en la parte técnica pueden generar rebeliones, situaciones muy complicadas, ¿sí? Bien, este problema de la doble transferencia también lo podemos llevar al momento actual, ¿sí? El momento actual básicamente consiste en que, por un lado, hay un problema de oferta de dólares, ¿sí? Hay un problema de oferta, o sea, de los exportadores o inversores que vengan a nuestro país a traer sus dólares. Si eso sucediera, el valor del dólar bajaría, ¿se comprende? Entonces, un primer problema es la oferta de dólares. Los que pueden ofrecer ese dólar dicen, el dólar oficial al que me van a liquidar el producto de mi trabajo está 76, menos las retenciones 50 pesos, ¿sí? Me doy vuelta y veo que en el otro lado hay gente que está comprando a 170 pesos el dólar. Entonces, lo que dice es, yo con 50 gano, sí gano porque el nivel histórico es muy bueno, con retención y todo. Pero ¿por qué me voy a perder los 170? ¿Me comprenden? Entonces comienza una situación de pulseada entre el gobierno y los exportadores, en especial estos que dicen, bueno, yo voy a aguantar, cuando necesite plata voy vendiendo ese producto y traigo los dólares. Mientras no lo necesite, comeré arroz y fideo todos los días hasta ver si efectivamente el gobierno logra mantener eso que dice que no va a devaluar. ¿Me comprenden? Entonces, esto provoca que nadie venda un dólar y tengamos la situación en la que estamos en este momento. Vamos a ver del otro lado. Vamos a poner la otra cabeza, ¿sí? La otra cabeza es la de los importadores. Los importadores necesitan dólares para traer productos de afuera, ¿sí? Para poder hacer su negocio. Y dicen, hoy el dólar, el Estado me lo está vendiendo a 70, pero en cualquier momento se me puede ir a 110, 130, 170. Entonces me apuro a pagar todas mis deudas para evitarme un problema en el futuro, ¿me comprenden? Entonces tenemos, por un lado, una sobreexigencia de dólares en los importadores y un aguante de parte de los exportadores de liquidar. Y el único que se presenta todos los días puntualmente a poner 50 millones sobre la mesa
es el Banco Central. Esta situación es muy difícil, ¿me comprenden? Hasta que alguien del brazo a torcer o haya un entendimiento de cómo va a ser. Mientras tanto, los números dan que el superávit comercial de Argentina es muy importante, ¿sí? Y podría estar tranquila la situación. Bien, esta es la única buena noticia que tenemos por delante, que no hay que salir a buscar un nuevo préstamo y demás. Bien, entonces estos problemas de la doble transferencia, por supuesto que sí, sería una cosa imposible. Si todo el campo sea fuera del Estado, el Estado ya hubiera exportado todo lo que está reteniendo, traído el dinero y listo. Ustedes me dirán, también se lo pueden robar. Ese es otro tema. ¿Me comprende? Eso también puede suceder. Pueden dilapidarlo, etc. Estamos hablando de lo que podría suceder en el caso de que en vez de trigo, maíz, soja, tengamos algo que no comemos, petróleo. ¿Me comprenden? Algo que no está dentro de lo que puede ser distribuido en el ambiente productivo entre miles de personas. ¿Dudas hasta acá de esta cuestión de la dificultad del país para obtener dólares? ¿Sí? ¿Sigo? Bien, entonces acá nos encontramos con una palabra que utilizan mucho los economistas que se denomina la restricción externa, ¿sí? Esto también es un invento de un economista argentino, Marcelo Diamond, que hace muchos años comienza a estudiar, creo que tras los pasos de Prebisch, y dice, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica que tenemos estos problemas? Y él lo que detecta que lo que pasa con los países monocultivistas o que tienen un solo producto de exportación y que es un producto primario, dice, recurrentemente tienen momentos de auge y momentos de caída. En el momento de auge somos todos felices, pero llega un momento que el auge es tan grande que se comienza a consumir bienes que requieren productos importados. Al requerir productos importados, requieren dólares. Entonces, la cantidad de dólares requeridos para continuar con ese crecimiento virtuoso es insuficiente. Y ahí entramos en una crisis. Le pasa a todos los países con condiciones parecidas a las nuestras. De golpe estamos mal, de golpe empezamos a exportar, se empieza a producir y ahí empezamos a viajar al exterior, a comprar cosas, a traer 3 televisores, etc. Y cada vez demandamos más divisas. Y el proceso productivo no trae las divisas suficientes para poder sostener esa situación. Bien, entonces esta idea de la restricción externa, según Diamond, dice básicamente que las economías como las latinoamericanas tienen sectores con diferentes velocidades, ¿sí?, de crecimiento. Algunos son poco competitivos y otros son súper competitivos, ¿sí? Los chilenos en cobre son súper competitivos. Nosotros en trigo, maíz, soja somos los más competitivos del mundo. Aguantamos las retenciones y seguimos siendo competitivos, ¿me comprende? Es un sector que le gana e impone el precio a nivel mundial. Somos muy buenos en eso. Entonces, dice, esos dos sectores que andan a diferente velocidad, llega un momento en que el que va más rápido impone su propio juego. Trae muchos dólares, deprime el valor del dólar, como vamos a ver después del parcial, y esto produce problemas en todos los que crean trabajo, que es el sector industrial que va a una velocidad más lenta. ¿Me comprende? Entonces dice, este problema va a existir mientras los países latinoamericanos no tengan un mecanismo de garantizar que el crecimiento de la economía esté acompañado por un crecimiento en las exportaciones. Él lo escribe esto en la década del 70.
pero seguimos con esa situación. Bien, entonces la definición es que restricciones externas es la imposibilidad de generar de manera permanente y sostenible las divisas para garantizar la adquisición de bienes de capital o intermedios que le den continuidad al proceso productivo interno. ¿Se comprende el concepto? Es decir, bueno, tenemos trigo, maíz, etcétera. Necesitamos camionetas, tractores y demás. Bueno, las camionetas y los tractores requieren 75% de materiales externos. Para eso necesitamos dólares. Si no me aportan los dólares el otro sector, no los puedo tener. ¿Me comprenden? Entonces, este conjunto de crisis recurrente, de golpe estamos fenómenos, de golpe nos caemos en picada, tiene también algunas causas y son el determinante de algunas otras causas. Ayer les voy a contar, hubo un acto del presidente de la Nación en Vaca Muerta. ¿Sí? Vaca Muerta es un lugar de nuestro país, zona entre Neuquén y Río Negro, que dicen que debajo de las piedras hay la tercera reserva de gas del mundo. ¿Sí? Entonces, todos vemos en Vaca Muerta la esperanza de que, primero, de que nos dé el gas para que nuestra industria funcione a un buen precio de, digamos, de la energía. Segundo, para dejar de importar gas, ¿me comprende? Y dejar de tirar reservas hacia afuera por algo que nos sobra, ¿sí? Y tercero, conseguir los dólares de exportación necesarios para que no tengamos que estar todo el tiempo pidiéndole al campo, por favor, que liquide lo que tiene guardado. ¿Me comprende? Entonces, como no comemos gas, no nos sirve el gas para más que la energía, de esa manera poder tener un recurso, sabemos quiénes lo explotan, son 4 o 5 empresas, las vamos a buscar y le cobramos el impuesto. ¿Me comprende? No tenemos que ir a ver a miles de productores a ver qué van a hacer con su silobolsa. Entonces, en este punto, Vaca Muerta es esa gran esperanza que cada tanto se cae otra vez a pedazo, como sucedió el año pasado. Bueno, ahora ponemos la esperanza nuevamente ahí, una esperanza muy cara para todos los argentinos, muy cara en pesos, no cara de querida. Luciano. Sí, también el problema que tenemos es que establecemos leyes que van en contra de lo que quizás sería lo mejor, porque pasa con el tema de la ley de economía de conocimiento, que creo que eso a futuro nos podría generar muchísima más divisa que Vaca Muerta, y sin embargo tenemos una ley de conocimiento que hace que muchos especialistas, digamos, en tecnología se vayan a Uruguay o se vayan a otro país porque tienen más posibilidades de poder desarrollar y no pagan tanto impuesto como acá. Bien, esos son otros sectores, y está muy bien. Son sectores que producen y tienen un potencial de producción de divisas realmente muy importante. Sí, sí, ahí claramente hubo una ley que se había aprobado con mucho apoyo, después viene otro gobierno y le hace modificaciones, la saca y demás, cuando en realidad podríamos haber intentado seguir funcionando un tiempo más con lo que había. No puede ser que se cambien las leyes cada 4 años. Esto también es una locura y comparto con ustedes esto, ¿no? Más allá que los planteos que se hicieron en su momento para cambiarla podían ser hasta razonables, pero no me quiero meter de lleno a eso, pero no tenían sentido porque hacía 2 años, no sé cuánto hace que se había aprobado. Bien, pero también tiene que ver con esto que estamos hablando. Ahora, causas por las cuales los países, en especial Latinoamérica, tienen que salir a buscar dinero. Uno es el tema del déficit externo que ya vimos, tanto comercial o comercial más de cuenta capital. La otra es la fuga de capitales, ¿no? La situación por la cual las monedas propias tienen una gran debilidad y se utilizan monedas de otros países para generar ahorro, ya sea metiéndolo abajo del colchón o sacándolo del país. Lo vamos a ver con detenimiento esto próximamente. Después, otra de las razones es que las empresas... Sí, perdón, Sebastián. No, pensé que iba a decir algo. Bien.
La otra cuestión tiene que ver, que no es menor, las remesas al exterior de las empresas, ¿no? Las empresas vienen, invierten en la Argentina, producen autos y cada tanto dice, bueno, ganamos o perdimos, ganamos, hacemos el balance. Perfecto, repartimos entre los accionistas, bien, pero tenemos también un accionista afuera, ¿qué hacemos con ese? ¿Le pagamos o lo reinvertimos acá? Le pagamos afuera. Esa remesa forma parte muchas veces de la salida de dólares que básicamente se producen acá, pero que también claramente es la retribución de un capital que vino desde afuera. Bien, y después un poco esta dependencia, yo les contaba un poco en la idea de Albert y demás, de que necesitamos capitales extranjeros para poder crecer a una velocidad para una sociedad desarrollada intelectualmente, con aspiraciones progresistas como es la nuestra, ¿no? Que no es menor. Por ejemplo, otros países, no voy a decir, no tienen este problema, crecen lentamente, tienen pobreza mayor que la nuestra, sin embargo, nada parece apurarlos en solucionar esas cuestiones. Acá nosotros tenemos un aspiracional, lo leímos en esa frase de Sarmiento, pero lo podemos ver en políticos, pensadores de todas las tendencias ideológicas. Siempre Argentina es un país que se visualiza como un país importante en el contexto de las naciones, más allá de que lamentablemente no lo seamos, pero nos visualizamos de esa manera. Entonces, dependemos de que vengan inversiones para poder desarrollar a ese nivel el país. Entonces, todos estos elementos nos llevan a ir hacia una... hacia ese proceso de endeudamiento. Bien, un segundito, quería ver si... No, lo tengo más abajo. Me gustaría comentarles... Perdón. Sí, ¿quién habla? Alejandro Ugarte. Sí, Alejandro, sí. ¿Qué tal? Contame, Alejandro. No, Bien. te puedo volver un poquito atrás a Claro. un tema que me quedé pensando. La verdad que tiene una respuesta muy básica. Me da un poco de Básico, no hay pudor nada hacer acá. la pregunta. Sí, Pero sí. yo recuerdo en la tercera edición de la administración actual, ¿no? En la anterior, que existió este tema de las de JAI. Fue un tema muy muy comentado. Inclusive un conocido mío me pidió una vez, me ofreció dinero para que yo exportara algo como contrapartida del cupo de importación que él desesperadamente necesitaba para presentarlo de esa manera, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Sí. Ahora lo vamos a explicar para los que puedan no se acuerdan de la situación. Pero la pregunta mía es la siguiente. Esto es como que hubiera un cajero, que es el Banco Central, que tiene que ver con, que no es absolutamente independiente, pero que además hay otras variables en juego, pero como que en determinado momento le sobra, en determinado momento le falta esa moneda que es la que vale, la que sirve en el comercio internacional, que es el dólar. Sí. Y cuando le falta, traba la rueda, y cuando le sobra, deprime la economía. Sí, deprime el precio. O sea, la Argentina se vuelve cara. Y yo pregunto, sobre todo para los momentos de escasez como el que tenemos ahora, un trueque, o sea, yo pienso en el sistema de trueque, de alguna manera que sea llamado de otra manera y que no. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que importar componentes para producir televisores, ¿podría yo comprar con pesos granos y junto con otras personas que le pase lo mismo que a mí, sí liquidarlos directamente en una plaza en el exterior que me provea, que cierre la transacción y me permite importar directamente o recibir directamente los componentes de televisión, y sin que haya salido ningún dólar físico en todo el proceso? ¿Se entiende lo que digo? Bien, es buena la pregunta. Esa operación, vamos a contar un poco qué es lo que vos hablaste al principio, ¿no? Que eran las de JAI, son declaraciones juradas
que había que presentar en la Secretaría de Comercio Exterior sobre una operación externa. Básicamente, ¿cuál fue la idea en ese momento? La idea en ese momento era, nos faltan dólares, ¿sí? No nos están entrando los dólares que estábamos necesitando. Por lo tanto, para poder importar, hay que demostrar que vamos a exportar. Entonces se intentó hacer un sistema de 1 a 1. Por cada dólar importado debía haber un dólar exportado. Entonces se intentaban juntar, esto es casi demencial, ¿no? Pero es lo que sucedió, a un exportador con un importador, y tratar de juntarlo como para decir, bueno, yo puedo justificar que contra mi importación tengo una exportación. Esto es muy difícil de llevar a la práctica diaria. Puede funcionar como todas las medidas restrictivas por un tiempo. Tiempo corto. Puede ser que estemos en una emergencia, y la estamos. Entonces, por un par de meses, 3, 4 meses, se podrían aplicar. Pero después, rápidamente la gente inventa cosas como para poder eludirlo, ¿no? Ahora, con respecto a la propuesta que hace Alejandro, básicamente las empresas globalizadas lo hacen, eso. Lo hacen. Directamente lo plantean como una operación. Bueno, yo te mando la carrocería, vos mandame los motores. Y hay una compensación sin utilizar realmente las divisas. A mí me gustaría contarles cuando veamos, yo estoy prometiendo mucho para lo que viene, ¿no? Que es la parte más financiera, que volvamos sobre esta idea del trueque que acaban de plantear, porque si bien el trueque es algo que se utilizó hace muchísimos años, también hay mecanismos parecidos, ¿está? Y mecanismos por los cuales los países a veces acuerdan determinadas maneras de intercambiar el dinero. Por ejemplo, ustedes allá habrán oído hablar que dentro de las reservas internacionales nuestras hay el equivalente a 18.000 millones de renminbi, digamos, de moneda china, ¿sí? No son dólares, se podrían convertir en dólares, pero la idea de los swaps, de esos fondos que se depositan en países, es que todo el comercio con China nosotros lo paguemos con eso, ¿me comprende? Y no se utilice el dólar, porque los chinos lo que quieren, y está bien, es que se utilice su moneda y no la de otros. ¿Se comprende? Bueno, esta es una manera de compensar moneda. Mi compromiso es que lo veamos cuando veamos moneda, que va a ser en 2 semanas. Pero me parece interesante el planteo que acabas de hacer. Bien. A mí me gustaría, dicho estos conceptos más de tipo económico, lo que intenté explicar con la restricción externa, etcétera, y con estos 2 autores argentinos, pero en realidad con proyección latinoamericana, me gustaría ya pasar a analizar un poco los procesos de reestructuración que tuvimos nosotros. Básicamente nosotros tuvimos muchos procesos de reestructuración de deuda. Quiero aclarar que no somos ni los peores ni los mejores. A nosotros tendemos, así como nos creemos los mejores en todo, también muchas veces, como en estos momentos de depresión, creemos que somos los peores de todo. Bueno, ni fuimos los mejores en el coronavirus, ni somos los peores, ni lo vamos a hacer. Y lo mismo con la deuda pública. Hay otros países que han sido mucho peores que nosotros. ¿Está? De hecho, hoy leí un artículo que Argentina en realidad en la década del 30 fue el único país latinoamericano que no defaultó su deuda en la crisis económica mundial. ¿Sí? O sea que tampoco es que seamos históricamente, como dicen, esta es la culpa de los colonizadores españoles. Habrán escuchado hablar de estas cosas, ¿no? De la Iglesia Católica que nos hizo, en vez de hacernos protestantes, nos hicieron católicos. Bueno, hay una cantidad de explicaciones lo más esotérica, cultural. En realidad esto es mucho más sencillo, ¿comprende? No le vamos a echar la culpa al espíritu ni a la historia. Veamos qué hicimos prácticamente en la generación inmediatamente por detrás de la nuestra y en parte la mía también, ¿no?
uno de esos procesos de reestructuración aparece a partir de lo que hemos hablado como el gran default del año 2002. ¿Sí? En ese momento nosotros teníamos tres tipos de acreedores. ¿Sí? Los bonistas, que veníamos heredados del plan Brady que les conté, ¿sí? Esos bonistas. Después teníamos, estoy haciendo números grandes, después teníamos un conjunto, esos bonistas tenían ley Nueva York, Frankfurt, etcétera, ¿no? Bueno, tenían ley externa. Después teníamos un conjunto de acreedores bonistas también bajo ley argentina en dólares. Teníamos en dólares y en pesos, pero la ley aplicable era la ley argentina. ¿Sí? Otro segundo conjunto de acreedores. Me tiento a decirle más cosas, ¿no? Antes de que la crisis se produzca, hubo la previa a la caída, o sea, la previa del corralito, ¿sí? Que fue una especie de carrera de día tras día, por lo cual se estructuró algo que se denominó el mega canje, ¿sí? Ese mega canje tenía dos capítulos, un capítulo externo y un capítulo interno. El gobierno en ese momento de la Rúa, Cavallo, cierra el capítulo interno y comienza a cerrar el capítulo externo y se cae todo a pedazos. Entonces, no se llegó a realizar todo el canje, pero fue lo que heredó el gobierno siguiente, Duhalde, Kirchner, etc. Bueno, llegados a este punto, por eso esta idea de que hay los de afuera y los de adentro es una idea muy importante, ¿sí? Y después teníamos otro conjunto tercero de acreedores que son los organismos financieros de los que la nación es parte. BID, Banco Mundial, Naciones Unidas, etc. ¿Sí? Que había que pagarles. Bueno, en este punto, para la reestructuración de la deuda sucedió lo siguiente. Primero se declaró el default. Esto que significó que no se le pagó a casi nadie. ¿Por qué digo a casi nadie? Porque a los organismos financieros internacionales se les fue pagando puntualmente, salvo al Fondo Monetario Internacional, que se le pidió 2 años de prórroga y el fondo los otorgó porque sabía que no le íbamos a pagar. O sea que entre tener un conflicto dijo, sí, páguenmelo después. Entonces hubo 2 prórrogas en el Fondo Monetario Internacional. Pero a nivel de deuda estaba preforming. ¿Qué significa preforming? Al día, con la autorización de que no le paguemos. ¿Se comprende? No estaba defaulteado. O sea, tenemos organismos financieros internacionales sin default, bonistas argentinos y extranjeros en default. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Primer paso. Se comienza a arreglar con los bonistas de afuera. ¿Cuáles son los otros organismos? BID, Banco Mundial, BIRF, CAF, Fondo Monetario. Bien, los ven en los diarios cada. No son tan importantes. La verdad no son tan importantes la cantidad de vida, pero cuando sumas ya tenés un monto. Bien. Con los de afuera se hizo lo siguiente. Se hizo una reestructuración compulsiva. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Se les dijo, se abre una reestructuración. El que no entra el día tanto de 2005, nunca más le vamos a pagar y se lo juramos sobre la Constitución, la Biblia, las leyes de la nación. ¿Sí? O sea, esta es la oportunidad, si entras, entras, si no entras, no entras. Te vamos a hacer ofertas y te vamos a hacer una oferta amplia para que cada uno elija a su gusto. ¿Sí? Tenés bife, milanesa, asado, tenés un conjunto de cosas. Elijan lo que les guste de este menú. Dentro de ese menú había como incentivos, ¿sí? Si elegías el bono más largo, tenías más intereses, ¿sí? Si elegías el bono más corto,
tenían menos intereses. Podías elegir uno que se llama bonos de descuento con un cupón atado. ¿Cómo explicárselos? Digamos, cada bono, que no es físico, es virtual, tenía atado se llama un cupón, un premio, donde el bonista se hacía socio del país, ¿sí? Si el país crecía 3,19% anual en su PBI, te pagaban, ¿sí? Ese cupón. Entonces, si vos creías en el país, tomabas ese bono con cupón. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Eso era en pesos y en dólares, de las dos maneras. En ese momento, los estudios económicos decían, este país que se viene cayendo a pedazos hace 30 años, nunca va a pagar el bono. ¿Está? Entonces, muchos dejaron el bono con cupón atrás, no optaron por eso. Otros dijeron, ojo que puede crecer, porque la soja está creciendo. Bueno, esos hicieron realmente una inversión fenomenal. Virtudes del cupón, díganme si se pierden, ¿eh? Antiguamente, cuando uno iba a comprar un bono al Banco Central, yo no lo llegué a ver, o lo vi en un museo, lo que se hacía era cortar capital e interés. Es una lámina, entonces el Estado pagaba, cortaba los bonos y los tiraba. ¿Me comprenden? Bueno, en este caso la idea es más o menos físicamente la misma. Es ir cortando un cupón. Ese cupón tenía una ventaja. La ventaja es que tiene vida propia. ¿Esto qué significa? Que virtualmente el inversor podía decir, me desprendo del cupón y lo vendo, ¿sí? Y ese cupón se vendía en las bolsas, se vende en la bolsa en forma independiente al cupón principal. ¿Se entendió hasta acá? Entonces era como un atractivo. Entonces vamos a tener gente que apostó al bono completo con un cupón y otro que dijeron, bueno, lo corto y lo vendo, y compro solo el cupón, y cuando veo que Argentina va creciendo, compro cupones que sé que me los van a pagar. Entonces, lo cuento para que vean la cantidad de alternativas que se le dieron a esos inversores a decir, bueno, yo soy más conservador, tomo un bono que no tiene cupón. Soy menos conservador, tomo un bono sin cupón, pero que me paga más interés, etc. Intentar abarcar una gran cantidad de opciones. Quizás se le fue un poco la mano porque eran muchas opciones. En total hubo alrededor de 20 bonos diferentes. Por eso no los voy a relatar acá porque se me van a ir corriendo. Bien, esta situación tuvo una gran adhesión, ¿sí? Una gran adhesión, pero no una adhesión total. Hubo algunos que quedaron y dijeron, yo me quedo con lo bueno viejo y le hago juicio a la Argentina, ¿sí? Al cabo de unos años hubo 2 aperturas más diciendo, bueno, esta es la última, ¿vieron cómo hacemos muchas veces cuando jugamos la carta? Bueno, esta es la última. Bueno, no fue la última, se abrió 2 veces más y se alcanzó una mayor adhesión. ¿Qué pasaba con estos bonos? Estos bonos no tenían cláusula de acción colectiva. La cláusula de acción colectiva es una cláusula que hoy tienen todos los bonos, colocaciones de bonos de todos los países en el mundo, entre otras cosas siguiendo el caso y la mala experiencia argentina. Son cláusulas parecidas a las de una quiebra o un concurso donde los tenedores dicen, acepto esta propuesta o no la acepto. Si se llega a un nivel del 85% de aceptación, los que no aceptaron están obligados a aceptarla. ¿Me comprenden? Esas cláusulas de acción colectiva no las tenían los primeros bonos nuestros de esta reestructuración. Producto de las penurias que pasó en nuestro país y otros países, a partir de ese momento todos los países empezaron a incorporar cláusulas de acción colectiva, ¿sí? De tal manera que tiene un problema de default, llaman a los bonistas y dicen, bueno, ¿quién acepta mi propuesta? Llegamos al 80, 70%, todos los demás tienen que aceptarlo. ¿Me comprende? Entonces eso facilita
las reestructuraciones. Lamentablemente para Argentina, esto no lo tenían esos bonos. Entonces, hubo un conjunto de bonistas que se los llamó holdouts, que son fondos muy agresivos que dicen, ¿a cuánto están los bonos de Argentina que nadie quiere? Al 10% de su valor, los compro. Si pierdo, pierdo el 10%, pero si gano, en cualquier mal juicio o arreglo, gano el 50%. ¿Me comprenden? Entonces se juegan a litigios muy largos. Bueno, así es como llegamos nosotros al año 2015 o 2014, donde el juez Griesa falla en contra de nuestro país y tiene un fallo muy agresivo contra nuestro país. La verdad que tenía varias opciones y optó por la peor de todas. Con lo cual se complicó mucho la situación y recién se logra un acuerdo en la ejecución, ¿está claro? En la ejecución de ese juicio en los primeros días del gobierno de Macri. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Perdón, ¿le puedo preguntar si puede explicar de vuelta eso del 80% que dijo? Bien, las cláusulas de acción colectiva son muy parecidas a las que tenemos en los procesos de concursos y quiebra. Cuando una empresa, cuando un país que tiene bonos con cláusula de acción colectiva siente que no puede pagar por diferentes razones su deuda, llama al conjunto de bonistas y dice, les propongo un canje de bonos bajo estas condiciones. Si se abre una fecha tope de aceptación, si aceptan una cantidad importante de bonistas que supere el número que dicen, obviamente cada bono va a decir de cuánto es su cláusula colectiva, de acción colectiva. Si se llega al 70, 80%, que es lo que marca la cláusula, todos los que no aceptaron están obligados a aceptarla. ¿Se comprende? Este es un poco cómo funciona el mecanismo. ¿Bien? Entonces, ahí Entonces no esto se estaría evita, dando una reestructuración compulsiva ahí. bueno, sería compulsiva para los que no aceptan. ¿Está? Para los que no Está bien. aceptaron la propuesta. ¿Bien? Esta es un poco la situación. Ahora, ¿cómo fue la actual reestructuración? La actual reestructuración, básicamente, vamos a verlo conceptualmente, involucró 23 bonos, escuchen la cifra, 23 bonos, todos con leyes afuera, ¿sí? Nueva York, Europa, etc. Bien, esos bonos de alguna manera tenían varias particularidades, porque había un gran número de bonos que ya habían sido reestructurados en el 2005 y posteriormente al fallo del juez Griesa, ¿me comprenden? Entonces esos decían, otra vez me toca a mí, ¿me comprenden? Tratemos de llegar a un arreglo mejor porque nosotros ya reestructuramos, respétenme algo más. Y después teníamos otro conjunto de bonos que son los bonos M, le llamamos, los bonos de la era Macri, ¿me comprenden? Bueno, esos bonos sí tenían cláusula de acción colectiva porque ya habíamos tenido los problemas anteriormente, ¿sí? Eran bonos más nuevos, con una estructura un poco más moderna y aparte no habían tenido reestructuración, o sea que estaban más propensos a ir a una reestructuración. Bien, los bonistas se sindicalizaron en básicamente 3 grupos y cada grupo defendía un poco sus intereses, ¿no? Es decir, bueno, había algunos que querían quedarse en la Argentina invirtiendo, otros se querían ir y decían, denme la plata y me voy, otros, bueno, había de varios tipos y todos había que actuar de acuerdo a esa situación. Todos estos bonos ya tenían cláusula de acción colectiva, pero tenían cláusulas de diferente porcentaje, por lo tanto había que asegurarse llegar al porcentaje determinado en los bonos respectivos. ¿Se comprende? Bien, ¿cómo era la estructura general de la deuda? Cuando uno mira el nivel de deuda, y se los mostré el otro día, los cuadros, uno ve y dice, bueno, debemos un montón de plata, ¿no? Un montón de dólares, ¿cómo vamos a hacer para pagarlo, no?
No, me acordaba una de mis hijas cuando era chica, me decía, no podemos arreglarlo de alguna manera esto, porque decía, ¿cómo puede ser que llevamos tanta plata? Pero en realidad lo importante no es el monto en sí mismo, sino a quiénes le debemos, como vimos, en cuánto tiempo y qué representa el Producto Bruto de los países. En nuestro caso, realmente estábamos en un 90% del Producto Bruto. No es desesperante, no es una cifra extrafalaria, del cual el 37% de eso era a organismos públicos, o sea, un autopréstamo. Con lo cual la situación global en cuanto al monto de nuestro país no era desesperante. Lo que era desesperante era el pago de los intereses muy altos por los cuales el país se había comprometido. Y eso le generaba un pago anual que era cada vez más grande y que era insostenible. Esta es la palabra que se utilizó. Son deudas insostenibles. Entonces, sí. Oriana, sí. Luego de esta última renegociación de la deuda, ¿qué porcentaje del PBI representa? Porque los cuadros que vimos entiendo que eran antes de la renegociación. Ahora que hubo la renegociación, ¿se sabe ya qué porcentaje del PBI representa la deuda? Vamos a distinguir ahora los tres sectores. Esperen un segundo porque necesito parar a los perros. Se están peleando con los gatos del barrio, ese es el problema. Bien, entonces tenemos este primer grupo, es el grupo de los bonistas extranjeros, ¿sí? Representan 66, 67 mil millones de dólares de deuda global, ¿bien? En 23 tipos de bonos. Después tenemos los bonistas en dólares adentro, los de acá, ¿sí? ¿Cómo había sido, me olvidé decirles, en la anterior renegociación con los de acá, con los nuestros? Se le había especificado el bono a el valor más 1,40 más ser más un 4%. O sea, se lo había actualizado aproximadamente al valor del dólar, pero en pesos, cuando los bonos eran en dólares. ¿Me comprenden? Un tratamiento diferencial entre los extranjeros y los nacionales. Perdón. Dale. ¿En qué se diferencia un bono en dólares para un extranjero que para un argentino? O sea, si yo puedo ser argentino y tener un bono extranjero en dólares, o sea simplemente porque tengo que registrar mi domicilio, ¿es eso? No. Es que la ley aplicable son los tribunales nacionales. Entonces la que interviene es la Corte Suprema. ¿Se comprende? Entonces, la Corte Suprema dio por bueno la especificación. Es un poco escandaloso esto, digámoslo, pero lo dio por bueno y eso permitió que la deuda se pudiera pagar. Hubo un tratamiento diferencial de los tipos de bonistas, ¿sí? Y finalmente, a los organismos internacionales que se le venía pagando puntualmente, en el caso del Fondo Monetario Internacional, se le pagó en un día 10.000 millones de dólares. ¿Bien? O sea, también hubo un trato privilegiado para este grupo, vamos a llamarlo, Fondo Monetario Internacional. Bien, así se renegocia la anterior. Llegamos a esta, primer grupo externo, se renegocian 23 bonos. Esos bonos se renegocian con una quita muy baja, de alrededor entre el 3 y el 6%. O sea, no hubo quita como si hubo la vez anterior, ¿sí? Y esto se justifica, ¿por qué? Por lo que veníamos diciendo, que la deuda en sí misma, en el capital total no era tan grande. ¿Me comprenden? El problema estaba en los intereses. Entonces, lo que sí va a haber una diferencia muy importante es en los intereses. Los intereses pasan de un promedio del 8%
promedio del 3,1, 3,5 por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, eso significó en el tiempo hacer la deuda sostenible, y un ahorro de alrededor de 33.000 millones de dólares, no es menor, en el tiempo. Entonces yo les voy a mostrar algunos gráficos de eso. Bueno, otra cosa importante, ¿qué pasó con la deuda en dólares de argentino, digamos, bajo ley nacional? El trato fue en paridad, y eso es de alguna manera, debe ser visto como algo positivo de parte de un Estado que no distinguió entre lo de afuera y lo de adentro, por el contrario, cuidó que los que invierten acá sean respetados y tengan las mismas condiciones. Entonces, esas dos deudas son las que hasta ahora están arregladas. Hubo un canje voluntario, todos podían ir por el banco, se terminó hace menos de un mes o un mes y pico, y podía elegir entre 4 tipos de bono en esta última. En la otra hubo unos 11, 12 tipos de bonos diferentes, en euro, en dólares, con descuento, sin descuento, pim, pam, con un menú que cambia 23 por 11 o 12 bonos diferentes. ¿Bien? Pero lo importante es esta paridad en el tratamiento entre ley nacional, ley extranjera, que debería haber sido vista por los inversores como, bueno, finalmente una vez no me sacaron la plata, ¿me entiendes? Me están respetando las condiciones y es voluntario y fue bajo todo un procedimiento bastante cuidado a nivel legal, a tal punto que la crítica que se le hace a esta reestructuración está más centrada en tardaron mucho. ¿Sí? Este es un poco lo que se dice, bueno, ¿por qué tardamos tanto? Pero desde el punto de vista institucional está impecable todo. Es muy difícil encontrar ahí digamos, algo para decir, bueno, qué mal que estuvieron, no fue transparente, todo lo contrario. Cada negociación se publicaba en los diarios. Anteriormente se sentaba una mesa alrededor en Nueva York, cerraban todas las puertas y no sabíamos bien qué se estaba negociando adentro. ¿Me comprenden? Entonces, en ese sentido, es un punto a favor, porque esto va, me parece a mí, a fijar un estándar que no va a poder ser dejado de lado en el futuro. Bien, ¿qué queda? Queda 55.000 millones aproximadamente, casi 60.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda que tiene varias ventajas y muchas desventajas. La ventaja es que nosotros somos socios ahí adentro, no te van a expulsar, ¿sí? Si uno pide un par de años, lo van a dar. Ahora, los organismos con sus socios son muy duros, dicen, pagámela toda, ¿está? No es que podés hacer una quita, el capital va entero desde el principio, no hay discusión sobre eso porque es como que sos socio de ese lugar, entonces no hay alternativa. Sí hay mejor predisposición a dar, digamos, mayor tiempo, etc. Pero que se va a pagar entera, si no nos deberíamos ir del organismo con esa deuda. Todos los argumentos, es una deuda que no pasó por el Congreso, bueno, todo es bárbaro, será para hacer juicios, pero es otro partido. A nivel de pagarla, yo no creo que tengamos alternativa de que nos hagan precio, ¿me comprenden? Va a ser directamente a pagarla. La desventaja es que básicamente este tipo de organismos te da un préstamo, te da un estiramiento de los plazos, pero te impone condiciones severas. Entonces, ese es el problema. ¿Cuáles van a ser las condiciones que le van a imponer al país para poder llevar adelante esa reestructura, ese pago posterior? La duda es si nos van a dar más plata, si no queremos más plata, si van a ser 2 años, 3 años. La duda está ahí. Ventaja que vence en septiembre del año que viene. ¿Está? O sea, hay un tiempo
para poder ir negociando. Hay un vencimiento de otra deuda hacia marzo, que es la del Club de París, que siempre se dice es bueno tener arreglado el fondo antes de ir al Club de París, entonces eso está apurando la negociación. Si no tuviéramos esa, podríamos ir hasta septiembre. Y lo otro que apura es el dólar a 170 pesos. ¿Me comprende? Eso es también algo que va a apurar esa negociación con el Fondo Monetario. Entonces, acá vemos los tres grandes sectores con los cuales se está negociando. Dos ya terminaron, el tercero está por verse. La tradición, acá y en casi todos los países del mundo, es que primero se negocia con el fondo te da el certificado de buen alumno, de buena conducta, y después se va a negociar hacia afuera. Acá otra innovación que hubo con esta negociación es que fue al revés. Primero se fue afuera, el fondo apoyó. ¿Por qué apoyó? Porque siempre dijo, bueno, que den más quita, que den menos interés, etcétera, porque me tienen que pagar a mí, ¿me comprenden? Bueno, el interés es si estos pagan todo afuera, no van a tener plata para pagarle al fondo. Entonces ellos, la preocupación que tuvieron las autoridades del fondo es decir, bueno, asegurémonos que tengan un buen arreglo para que me puedan pagar en el futuro una deuda muy responsable que dio el fondo al país. Bien, dudas hasta acá. Yo preferiría cerrar esta parte. Mi idea sería que nos veamos el martes para cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Si yo voy a estar acá sentadito, si no tienen duda, apagaremos la cámara y seguiremos, pero mi idea es que tengan esta posibilidad, quizá prepare una charlita de algún tema que les pueda profundizar algún asunto, pero la idea es que ustedes dediquen a poder preparar el parcial. ¿Bien? Una pregunta. Sí, ¿El examen es el sábado 23 o el viernes 22? ¿Es viernes 23 o me equivoco? A ver, no tengo la agenda acá. 23. Viernes 23. Viernes. Sí, es viernes 23. Perdón, Viernes pensé que el 23 caía, pensé que el 23 caía sábado, perdón. Cae viernes. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Josefina, sí. El principio de reserva de ley, o sea, no lo vimos en sí, pero lo fuimos tocando en otros temas, como el presupuesto y... Vean digamos, las definiciones básicas. Punto. Okay. Está, porque yo no lo di, pues lo fui nombrando para tener un poquito más de idea, pero es eso. Otra cosa que no vimos son los principios en profundidad. Los nombré y demás, también serán definiciones básicas. No se metan tanto con eso. Profe, y si tengo una duda puntual sobre un tema, se la hago el martes, ¿no? Yo prefiero esto. Me la hacen el martes, pero si tienen dudas y no aguantan hasta el martes porque están trabajando, están estudiando, mandan un mail, pero copien a todos. ¿Está bien? Así la respuesta nos sirve a todos. Dale. ¿Bien? ¿Les parece? Profesor, ¿los principios que nombró recién son los que nombra Corti en el libro? Exactamente. Sí. Okay. Los principios que están en el segundo párrafo del 75, inciso 2, el de la coparticipación. Perfecto. Esos, o sea, véanlo las definiciones básicas, no más que eso. Okay. No se metan totalmente. Profe, ¿y de subpreguntas cuántas son más o menos? Mira, la idea más o menos es esta. Yo voy a poner 4 preguntas, ¿sí? Para desarrollar, ustedes elegirán 2, ¿sí? De esas. Y dentro de cada una de esas habrá 2 preguntas cortas. Está como de mayor precisión. Perfecto. Bien. Todo desarrollar. ¿Cómo, Alejandro? Es todo a desarrollar. Todo. Sí, lo desarrolla y después las subpreguntas serán 5 líneas. Dentro de ese desarrollo ponen una llamadita. Profe, ¿se lleva bien con el tiempo? Tengo miedo de no llegar. Sí, se llega bien. Se está probado esto en forma virtual, así como lo hacemos, y lo hago desde el año 2009, la anterior, porque fue llevado por la gripe, ¿cómo se llama? La otra,
no me acuerdo. Aviar. Aviar. La gripe A. Sí, la gripe A, exactamente. Por eso empecé a ver cómo podíamos resolverlo y no hubo problemas nunca. Un dato que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta, tampoco es necesario contestar todo. Yo tengo que quedarme con la idea que ustedes leyeron, que atendieron, y después esto que yo les decía, haber entendido. Si hay algo que yo veo que no entendieron, ahí la nota se divide entre usted y yo, en el sentido que hay un problema que no lo pudimos transmitir. Obviamente estamos bajo este mecanismo, que a mí me cuesta muchísimo más, que estar presentes y poder charlar y demás, pero bueno, eso también juega en contra y yo lo tengo un poco en cuenta. ¿Está bien? Perdón, profesor, entonces serían 2 temas, o sea, 4 temas y hay que elegir 2 para desarrollarlos. Exactamente. Y luego 2 preguntas puntuales. Sí, serían 2 preguntas dentro de las especies del desarrollo. ¿Está bien? Ok, perfecto. Sí. Y en un total de 6 páginas, dijo, porque tenían que Más ser o una menos extensión. vamos a estar en 6, 7 páginas, no más que eso. Va a Ok. ser a 4, yo les voy a dar a 4, tamaño 12, interlineado tanto, van a recibir todo, digamos, las indicaciones. ¿Tá? Ustedes lo ponen hacen el Word, lo copian y me lo mandan por mail. ¿Bien? ¿Lo mandamos Profesor. por mail o por el campus, profe? Mail a mí y al doctor Prieto. Perfecto. Una consulta, profesor. Sí. ¿Hay que mandarlo en Word o en PDF para que nos hagan cambios o usted prefiere en Word para que después usted ponga la Ahí lo que ustedes referencia? quieran, no hay problema. No hay problema. Ok, gracias. Sí. Lo más sencillo. ¿Bien? Profesor. Perdón, entonces el límite Mariela. máximo para el total del parcial serían 6 hojas, 6 carillas. 6, 7. ¿O no hay van a ver límite? que. Sí. No. Hay límite y es importante respetar el límite. ¿Bien? Es importante. Porque si no, me mandan 20 páginas y tardamos un montón en corregirlo. Y para Ok, mí es una gracias. muestra también del dominio. Yo ahí digo, bueno, ¿cómo viene el dominio de la materia? Porque uno puede ser preciso, etc. ¿Bien? Profe, sí. Kiara. Sí. ¿Puede subir las clases que faltan de YouTube? Creo que está hasta la 14. Falta todo lo de deuda pública, ¿verdad? Sí, Bueno, hoy a lo partir de subimos. deuda pública. Deuda pública. Hoy lo Gracias. subimos todo. Bien. Bueno. Profesor, ¿le puedo hacer otras preguntas? Sí, claro. Sí. La primera, todo el tema de lo que fue el federación, confederación, que si bien fue como un inicio al capítulo 4 del Corti, Sí. que era para una introducción a la ley de coparticipación. Bien. Todos estos temas, ¿entran, por ejemplo, a las definiciones de confederación, federación? Bien. En el desarrollo, usted verá si lo pone o no. ¿Está bien? Eso, ahí lo dejo claramente no quiere decir a su criterio